A ver, vamos a hablar Eso. del temblor, Ajá. de la presentación. Perfecto. Se los carga uno a todos. Perfecto, ya. Ahí no conocen a Carlitos, ya tenemos ahí. Y ahora sí tenemos manager de lujo, güey. Excelente. Pues bueno, saludos, queridos amigos, ya estamos. Ya estamos el al día de aire. hoy. Ya. Estábamos platicando, mi querido José Luis y yo, pero como estábamos platicando de forma posmoderna. Ahora ya no hay necesidad de dirigirse la palabra cuando se puede enviar Un mensajito. un Pues, mensajito, claro, ¿no? por Sí. supuesto. Digo, Aquí ya tenemos hasta nuestros números de WhatsApp y de cabina, entonces ya. números de funciona. WhatsApp y de cabina. Así es. Esos, no, pero luego ni los han de atender. Pero bueno, Mejor así lo dejamos. pues ya estamos aquí después de una semana de Llena. fiestas patrias, que nosotros nos fuimos. Sí, nos desaparecimos. Así es, teníamos que celebrar un Sí. poco pero bueno, pues ya decidimos que teníamos que regresar y ya estamos aquí. Y bueno, lo primero de lo que vamos a hablar es de que el próximo miércoles, porque fíjate, ya de aquí ya no vamos ya cuando sea el jueves vamos a venir a contar De cómo De fue, del conferencia, éxito. del fracaso contundente fracaso que se llevó en Profética, en donde llegaron una serie de puro maleta en la presentación, porque pues se está anunciando como lo que es, ¿no? Es una presentación de amigos, es una presentación que celebra lo único que debiera celebrarse en este mundo, o sea, que es la amistad. Claro. Porque con los tres presentadores originales, tanto Jaime Carcaño como Armando Pliego, alias Doviloca, digo, hay que decir que es Doviloca, como es. y Miguel Vélez, Miguel Vélez, primero que nada, pues hay que darle un abrazote porque La distancia. se pospuso tanto el evento que pues, lo agarré en un viaje hacia Holanda y rumbo a Polonia. Entonces le dije, no, arregla allá el problema de Ucrania y te vienes. Sí, ¿no? sí. No te preocupes, esto es una presentación, lo que está pasando en Ucrania, pues es una cosa que creo que Claro. afecta más al mundo, ¿no? Sí. Y en su lugar, pues va a entrar, pues mi querido Samuel Segura, un super diseñador, y moderará esta vez Edgar Ruiz, un artista plástico, Nuestro anterior pero además somos amigos de 10 años, ¿no? Celebramos 10 años, podemos decir que Peña nos unió, ¿no? Es decir, todos estábamos contra Peña, y desde ahí, bueno, era tan amplio ese movimiento, que digo, de lo más original que ha habido en los últimos, desde el 87 no había un movimiento en donde fuera tan representativo como lo fue el 132. Y a 10 años de esto, pues fíjate, inclusive ya tuvimos aquí algún otro invitado de ese mismo 132, que es Eduardo, ¿sí? Eduardo, alias el Moch, alias el Rojo, o como se quiera llamar hoy, que igual venía, que era un abogado, que eso es curioso, él era un abogado que se volvió estencilero. En aquellos años, Armando era un estudiante de física que después se pasó a comunicación y se metió a ciencias políticas y terminó en el rollo ambientalista. Miguel Vélez, que desde entonces era fresa, sigue siendo fresa, ¿no? Y Edgar, que en esos momentos pues era un desertor de la escuela de artes, ¿no? Y como todo buen desertor, desertan porque las escuelas luego entorpecen a lo que te quieres dedicar. Y el caso de
de Samuel Segura, que es un súper diseñador, que si bien, como él dice, yo no estaba en el 130, él iba, pero en realidad era una especie de espontáneo, porque ya en ese entonces no estudiaba. Y igualmente, ¿no? Se dedica al diseño y yo creo que es de los grandes creativos que tiene. Yo le recuerdo hace 2 años un cartel que hizo para los poetas de Día de Muertos, y yo sí dije, con que un solo verso esté a la altura de lo que les has hecho de cartel, ese encuentro vale la pena. Ya después me dijo que no, que no, o sea, digo, eran los poetas de siempre, ¿no? Entonces, creo que por ahí, y lo que estamos celebrando, pues más que nada es el libro. Sí. Es el libro, que es un buen pretexto, que va a haber mezcal, ya por lo menos tengo... Ya está asegurado algo. Ya tengo Sí. padrino de 2 botellas de mezcal. Entonces digo, ya esa parte ya está casi solventada, y hay otro prospecto de otras 2, y ya con eso, ya los que quieran tomar cerveza que se chinguen, ¿no? Así es, y bueno, pues invitarlos a todos, porque en estas nuevas estructuras de Profética que están muy feas, pues si no llegan temprano no van a tener lugar. Así es, y bueno, pues este libro va a estar a la venta ahí mismo a partir de, seguramente de mañana, ya en Profética, porque la anterior emisión se acabó, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya está todo listo para el próximo miércoles a las 7 de la noche, Profética, 3 Sur 701. Y los teléfonos pueden llamar a la cabina al 222-43. Ah, no, ¿verdad? Esta es la cabina. esa es la cabina. No pueden llamar a ningún lado, pueden llegar nada más. Y bueno, pues bien, ¿tú qué quieres decirnos ahora? Yo quiero compartirles ahora, bueno, pues digo, reiterar la invitación para el día miércoles. Yo creo que, como bien dices, al final es un encuentro de amigos, es para que se relajen un poquito a media semana, después de tanto sismo, después de tanto movimiento, Sí. después de tanto susto. Creo que va a ser una buena Pero es oportunidad. interesante, que no te confundan, es un encuentro de amigos, no de conocidos. O Sí. sea, muchos pueden ir el jueves o el viernes si quieren, ¿no? Pero, Sí. Sí, claro, pero es diferente. pero sí va a estar chido que los que no son amigos, pues no vayan, para que dejen para que haya espacio. para que haya espacio para los que sí son amigos, ¿no? Así es. Sí, así es. Pero bueno, hoy veníamos también platicando ahorita precisamente de eso, de los sismos, ¿no? Sí. De cómo estuvo la situación. Digo, de por sí que toda la gente estaba asustada por el 19, cómo iba a estar también el simulacro y Todo que... estaba paranoico, ¿no? O sea, Sí, todo, como que todo todo era ya asumían que iba a un pasar. síntoma muy generalizado. De tiene que pasar, que es tal, pero... Sí, es como que el día, ya porque decimos que es el día, tiene que suceder. Digo, platicamos también en el camino sobre los múltiples memes, pero como toda la sobre gente, el pensamiento ¿no? mágico, ¿no? Del sismo. Por el horóscopo Sí. va a temblar. Eso espero que sea una broma. A ver, Es una broma. a ver, los retrasados mentales del Facebook, o sea, ya dejen de decir pentontadas. Verdaderamente, y sabes que se generan corrientes, ¿no? Sí. De hecho, a tal grado que un investigador universitario del sismólogo ha dicho que se requieren estudios serios. A ver, idiota, si lo que quieres es robar dinero a Conacyt, roba de otra manera. O sea, creo que no es una hipótesis eso de nada, ¿no? Sí. Claro, así es. Son impredecibles los sismos. Si son gente seria, vivimos en una zona telúrica. Investiguen en el diccionario qué quiere decir telúrico. Sí. Es como aloprofénico. No, es como, o sea, yo sé que las palabras, sobre todo las esdrújulas, causan Son problemáticas. regularmente, o sea, son problemáticas porque Sí, son esdrújulas. exacto. Si no fuera problemática, sí, claro. Sí. En noche lúgubre, galán insolubre, es las palabras esdrújulas. En serio, y yo lo entiendo, ¿has notado que las palabras esdrújulas por lo general, inclusive los que la usan, no saben qué demonios significa, sí. pero suena ese acento, que es el único acento que existe realmente, ¿no? El otro, bueno... Y pues, lo usan porque suena bonito, ¿no? Y le dan sí. acentuación a algo que
que parece importante. Además, hay una razón técnica, ¿no? Importante. Cuando hablamos, por ejemplo, por sistemas y estudios de habla cotidiana, el español es un idioma octasilábico. Sí. Silábico, o sea, esdrújulo. Pero en realidad es un idioma de los que se llaman dulces, es decir, es un idioma grave, Sí. lo cual no quiere decir que esté enfermo, señores, sino que el acento recae sobre la penúltima, con mucho acento hacia la última, pero evidentemente las lenguas que son octasilábicas no juegan casi. Sí, no, aparte pues nos Con damos las cuenta esdrújulas, en ¿no? las entonaciones que tenemos en todas las regiones del país, aunque digamos que son variantes enormes, no es cierto, o sea, es el mismo acento, nada más que en diferentes regiones se adopta de diferentes Claro, maneras. es el mismo acento, o más bien es la misma tilde, nada más Sí. que se mueve del lugar, ¿no? No, Sí, eso sí, sería sí, contra, sí, contra sí, lo que eso tú es dices, contra lo ¿verdad? que estoy diciendo. Sí. Es exactamente lo que no se tiene que decir. Claro, que es la otra cosa muy graciosa que Que se oye, conoce. a tal palabra le falta el acento, no, lo No. que le falta es la tilde, Sí, porque el acento ese, saben que para hablarlo no se no se necesita, necesita. es más, Vianney, por ejemplo, Uy, que ya vamos. habla Ok. correctamente, debería ver, o sea, escribe con partes nobles del cuerpo. Es que esa tesis. Claro, claro. Entonces, digo, creo que es una cosa, la gente no lo sabe, la Sí. gente no lo sabe. Ya los que hablan con faltas ortográficas, ¿sí? Como la vocera del presidente, por Bueno, ejemplo, sí. que ella se hable con faltas que se las está pegando a Santito Peje. Déjame, me pongo de pie. No, cada vez que decimos Peje hay que ponerse de pie. Así es. Entonces, pues eso del temblor verdaderamente es aquí por lo menos yo sé que ya no, o sea, ya hay un sistema de costumbre, por lo menos el Alberto en la producción ni se despertó, Vianney ni se Estaba despertó, Carlos me dijo, no, tembló en el 17, ¿no? O sea, todo el mundo Sí. referencia a otras cosas, pero hay una cosa que se está asimilando, no la cultura preventiva, sino la costumbre, ¿no? Sí. La costumbre de que La lo que idea dicen. de la recurrencia de que va a pasar y pues ya ni modo, ¿no? Pero ese es el problema de que se genere el pensamiento mágico de todos estos. Claro. Claro, Pero pero no sé si Digo, llamarles. yo también noté otro hecho, esta parte de que a lo mejor ni siquiera se sintió en la región en donde te encuentras, pero todo el mundo a los mensajes, estás Sí. bien, o sea, creo que eso también es algo muy simbólico de muchas maneras. Yo, por ejemplo, a nuestra querida Abby, que en la mañana nos platicábamos ella y yo de eso, me decía ella, es que yo desperté a todo el mundo, le dije, la mitad de la gente ni cuenta se dio. Me dice, no, dice, a los que yo les mandé mensaje me dijeron, ¿a poco? ¿A qué horas? ¿Cuándo pasó? Y dice ella, dice, y como yo estaba despierta y sí lo percibí, dice, yo sí me espanté mucho, ¿no? Ujú. Entonces creo que también eso, pues es parte de todo este proceso, el volver a retomar a lo mejor el interés por los demás, aunque se van a saber que están bien después de un temblor, ¿no? Sí, bueno, mira, en mi caso yo estaba porque con una mujer. vives en un edificio muy viejo, ¿no? Deja eso, o sea, Que debió haber rechinado todo. yo estaba despierto viendo que el niño no se despertara y Es ya que está, o también sea, me despertara ya. sí, que él no se despertara y de repente empieza a temblar, es como, ay, me da igual, o sea, si lo muevo se va a despertar y de todo si sale, Es más, mientras no despierta al niño, no hay problema. claro. Sí. Pues no sé, creo yo que sí hay un cierto espasmo, ¿no? Inclusive los medios suelen ser amarillistas. La nota era 2 muertos en la Ciudad de Ujú. México. Ah, sí. A ver, un tipo se murió de un paro cardíaco y la otra señora se murió porque se cayó. Sí. Esos no son parte de que se murieron por el temblor, No, sino que por una causa externa, endógena, y además hubo un temblor. Claro. sí. Digo, porque imagínate que te dé un paro cardíaco por el temblor, el señor debió haber muerto hace varios años, ¿no? Sí, ya habla de una cardiopatía muy latente y muy desarrollada, ¿no? Y la persona que se cae, un poquito de cultura de la prevención, ¿no? Digo, no es en contra de ella, pero eso pasa. No, Es que eso pasa, o sea, no empujó, ¿no? yo estando en la escuela donde trabajo, pues,
se les dice a los niños no corras, y lo primero que hacen es correr y les da igual, o sea, no empujen, y empujan a todos. Digo, o sea, incluso hasta los mismos maestros, los maestros, se supone tendrían que estar previniendo. Son los primeros que se espantan. Exactamente. Son los primeros que Pues salen corriendo, dejando a todo el mundo atrás. En esos niveles los maestros son los únicos que tienen sentido de la vida. Los otros son como gatitos, como perritos, como pequeños animalitos. O sea, no, ellos corren porque, ni siquiera corren por el temblor, corren porque están probando sus piernas, a ver si son de humano o de algún otro vertebrado, ¿no? Puede ser, sí. Pero esa es una de las cosas. Además, los simulacros están en medio de un total descrédito, ¿no? Uh-huh. Digo, es como los simulacros de las balaceras en el norte, ¿no? O sea, hacen el simulacro, pero ya a la hora de los balazos hacen lo que se te ocurre. Y lo mismo acá, haces el simulacro y a la hora que llega el temblor, pues entonces cambia todo el sistema planeado, ¿no? Sí, no sé, te digo, justamente el lunes que fue esto, me tocó, después del simulacro, darle clase a un grupo de primaria y secundaria, y les estaba diciendo, es que, o sea, el problema es la respuesta emocional. Ahorita ustedes sabían que iba a haber simulacro, y todo el tiempo, todo el fin de semana estuvieron diciendo que iban a haber simulacros. Entonces salieron con la actitud de, pues no, es un simulacro y en el sismo no me va a pasar nada. Cuando tiembla, nada más veo a las niñas que estaban diciendo que ellas no se iban a sentir nada llorando. Sí. Y era como, sí. Les dije. ¿Por qué les dije? Claro. Y digo, como bien dices, ¿no? Se los menciona minutos antes y aún así la reacción, pues nada que ver, ¿no? Creo que esa parte también es algo que a lo mejor no nos enseñan desde chiquitos al controlar nuestras emociones, que eso es algo vital, ¿no? No sé si controlar, pero que diría manejarlas. No sé, pero yo creo que pueden convertir esto como en una sociedad japonesa, ¿no? Sí, es que claro, es lo que les comentaba a mis alumnos, o sea, aquí la alarma sísmica que estamos acostumbrados a sonidos que nos condicionan, pues es para que te dé ansiedad y te alarmes y salgas corriendo. En otros lugares las alarmas son para que en paz desalojes. Claro, pero por ejemplo el resultado es como que aquí yo les decía en broma, en serio, que los niños, pues, o sea, reaccionan como deben de reaccionar. Sí. Si fuéramos una sociedad japonesa, como ellos nunca van a ser seres humanos, entonces siempre van a responder. ¿Cómo no tienen alma? Ay, no, pues alma. Sí. Ya con decir que nunca van a ser seres humanos, ¿para qué hablamos que si tienen alma? Sí. Eso sería otra cosa, ¿no? Sería una discusión pues muy a la bully, ¿no? Sí. Entonces digo, yo creo que es una pues es parte de una cultura. Uh-huh. Incluso lo único que no es adrede en este mundo, ya lo entendí, son los temblores, ¿no? Sí. O sea, no los manda Diosito. No los llamamos. A ver, como dice ahora sí que el meme, Diosito ni los topa nadie. O sea, cree que va a conocer a... No. O sea, no odia a los poblanos, es decir, nunca se ha detenido por aquí. No es que no los odie, o sea, lo que no conoces no lo puedes odiar. Sí, no, y si pasara por acá diría, ¿para qué más? O sea, ya están así mal, o sea. Así es. Lo que tienen es más que suficiente. Sí, pero digo, también esta parte de la psicosis que se genera previamente, ¿no? También con el de... vi un meme en la mañana que decía precisamente una persona que en lugar de hacer los simulacros deberían de hacerse ofrendas de paz a la Madre Tierra porque eso no existe y que entonces la Madre Tierra ya no nos va a atacar por la violencia que ejercemos en ella, ¿no? Entonces, platicándolo con una persona, me decía que al final, pues bueno, también es esta parte de cómo reaccionas ante ciertas situaciones tiene que ver con todo lo que te meten previamente, ¿no? El de, no, es que se va a caer esto, es que cuando a lo mejor tú ni siquiera lo has vivido. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, ahora que están terminando el día de hoy lo de las vacunas con los niños, ¿no? Sí. Saben que es un piquete que a lo mejor duele y se ponen... Pero aparte, pues, ¿cómo manejas un simulacro, no? Yo he visto varios en escuelas, en otros lugares, y lo primero que hacen al terminar del simulacro es, esto es un ejercicio para que recordemos el 85, y donde murieron un montón de personas. Sí. Y los o sea... Sí, claro. Digo, ¿quién no ha escuchado a lo mejor alguna historia así totalmente catastrófica o donde te digan y nada más podía asomar su mano y entonces estaba ahí, se murió y nadie lo pudo sacar y... Entonces, sí, eso no es cultura de la prevención, es cultura del miedo. Claro, porque al final esto de enseñar con miedo, pues supongo que en algunos casos ha de funcionar, ¿no? Depende. Digo, para que lleguen puntuales a mi clase sirve, pero... Sí.
O sea, digo, yo recuerdo, y ahorita que mencionaban, por ejemplo, los simulacros de balaceras, o sea, a la gente se les dice, escuchas un balazo, tírate al piso, y lo primero que van a hacer es salir corriendo. Sí. Entonces dices, pues no, eso no existe, o sea, definitivamente no. Ya, es una... Vean nada más, público, a ver, si son medianamente decentes, ya cámbienle. Pónganse, no sé, pónganse a escuchar Hipócrita, sencillamente Hipócrita, con mi amigo Mario Alberto Mejía, porque todo esto, no, pero se trata de lo mismo, hacen lo mismo, pero pueden escuchar, oye, pues si todo el mundo hace lo mismo, qué barbaridad. No, pues van dos temblores, uno el 19, otro el 21. Sí, fue 21 ayer, ¿no? Es que técnicamente fue 22. Claro, fue 22. No, técnicamente no. Sí. O sea, realmente fue 22 porque fue a la una. O sea, técnicamente fue 21 porque todavía no lo procesamos como. Una 19. A la 1:19 comenzó porque vean eso. Estaba viendo la tele y comenzó la tele a aventar la alerta sísmica. Yo hasta dije, chale, ¿qué noticia van a dar? ¿O qué? Y la tele así, es un simulacro en la tele. No, pero además estaba yo viendo un partido en donde Ucrania estaba jugando. Es decir, a ver, era un partido de repetición. Ok. Pero creo que los que atienden son como Carlos, o sea, aunque nadie los vea, ahí están siempre, ¿no? Porque en cuanto se dio la alerta, enseguida comenzó, y yo dije, ¿ahora qué onda Yo lo que pensé, no hay, mira, pobres ucranianos, o sea, aparte de su guerra, ahora ya está temblando allá. Me repitieron el sismo de allá. Pero resulta que no temblaba en Ucrania, porque... Sí, ¿por qué tienen un letrero en español en Ucrania? Sí, claro, ¿por qué ponen alerta sísmica? Dije, pues los ucranianos ni saben español, ¿no? No, en realidad el juego siguió, y de repente pues ya le puse las noticias, y sí estaba... Fíjate, fue muy interesante porque dicen que sonó 45 segundos antes, ¿no? Uh-huh. Ya después lo corroboré con mis dos hijos, con mis hermanos, porque ellos comenzaron a mandar mensajes mientras estaba la alerta sísmica. Ya cuando el temblor, ya sabes, la gente ya no manda los mensajes hasta que no pasa, ¿no? Claro. Pero sí comenzaron a llegar justo, es decir, los mensajes estaban llegando justo en el momento que estaba iniciando el temblor. Sí. Yo oí, por eso te digo, yo oí y de repente dije, bueno, ¿por qué 3? No, es que oí que sonó 3 veces mi teléfono, pero era a la 1:30, 1:20, y yo dije, pues ahorita, ¿por qué voy a estar contestando esta hora? Y por eso me paré, y ¿cómo está? Está temblando, y yo, güey, pues sí está temblando. Ya le contesté bien, si no te hubiera contestado, ¿no? Entonces digo, pues es algo con lo que vamos a vivir, ¿no? Sí. Yo recuerdo que desde la primaria, pues temblaba en clases, pero la verdad, o sea, qué diferencia, ¿no? Porque temblaba y yo no me acuerdo, así que nadie se pusiera loco. No. No sé en qué momento los enseñaron a ponerse locos, ¿no? Sí, pues ya temblaba, ya te bajaban, pero educarte el miedo, ¿no? Pues tenías la lógica de que temblaba siempre, ¿no? Hay que decir que esos, por ejemplo, cuando iba a la primaria, el sismo más próximo feo había sido en el 57. Sí, es lo que te voy a decir, o sea, muchas veces pero los chavos eran por el 85. Pero los chavos, ¿por qué se espantan? Tú ni siquiera estabas vivo, no. Tú menos, o sea, no, o sea, si no estaban, o sea, nada más les han contado. Sí, pero es lo que te digo, o sea, el problema es que cuando haces un simulacro te empiezan a decir es que se murieron un montón de personas en el 85 y que empiezan a generarles miedo. ¿A quiénes conocías tú? Ese es el problema. Es que se murió Milton Gio, ¿se acuerdan de Milton Gio? No, ¿verdad? No. Pero pongan un luto, ¿no? Se murió Rodrigo González. Sí. Güey, es que yo escuché el Aragán, ¿no? Y yo soy testigo de que Alex Lora le robó una rola. Ese es su nivel de conocimiento, ¿no? Entonces digo, es que me cuentan que cantaba en el metro. No saben por qué cantaba. O sea, cuando dicen cantaba en el metro, la verdad es un chisme, ¿no? Sí cantaba en el metro, pero sí. Pero lo cuentan como chisme. Sí, lo cuentan como, es muy anecdótico. Es que lo cuentan en el sentido como que era un güey muy jodido. Y se ponía a tocar al metro y cobraba. Y no es cierto, sí cobraba, sí cantaba en el metro, pero siempre fue un peque, ¿no?
digo, nada más para que su humildad llegaba, que él vivía solo y tenía un departamento de los de 3 recámaras en el Nuevo León, que era un edificio de a de veras bueno, en donde tenía, es decir, era un edificio de un departamento de 92 metros. Yo sé que ahora la gente, los modernos y los posmodernos no los conocen, ¿no? Porque ahora miden 40 metros los departamentos. Si acaso. Pero ¿cuál es el punto? Que Rodrigo iba y tocaba en La Rocola o en Rocotitlán, se subía al metro y pues como era muy ocioso, pues se ponía a tocar ahí, ¿no? Y la gente sí le daba lana, pero de ahí a que tuviera necesidad, por Dios, era amigo en la Condesa, en la Roma, en la Narvarte, es decir, su modo en Tlatelolco, modus vivendi, era un clase mediero, ¿no? Y le gustaba viajar en metro porque también sentía la onda medio Rebeca del rock, pero de ahí a que digan que cantaba en el metro porque tenía necesidad de hacerlo, pues no. Si no, imagínense, tendrían que cantar en el metro solos del Coli, ¿no? De la FAP, bueno, por no hablar de los del Politécnico, ¿no? El Instituto Politécnico, o la Universidad Politécnica, o la Metropolitana, digo que ellos sí debieran de cantar, sobre todo en la Ruta 1 y en la 2, ¿no? Entonces digo, creo que, les digo, y sí murió, sí se cayó su edificio, pero tenía un súper departamento. Yo me acuerdo que era un súper, pero súper departamento, ¿no? Súper padre. Tenía nada más, o sea, por ejemplo, debía tener como unas 3 o 4 guitarras, pero de a de veras guitarras, ¿no? O sea, no crean que se acomoda. Inclusive el adaptador que tenía para su armónica, bueno, traía una armónica alemana que valía en ese entonces 300 o 400 pesos, que sería el equivalente a 2 o 3 mil pesos de ahora, ¿no? Sí. No como bueno, ya nadie toca armónica, bueno, un instrumento que alguna vez usaron algunos. Entonces digo, ese es un poco el panorama que él tenía, y yo recuerdo, por ejemplo, que tenía una guitarra de Palo Santo, que era una guitarra que era, pero española, pero de esas de concierto, ¿no? Porque además tocaba muy bien, ¿no? Digo, eso de rasguear, pues eso sí lo aprendió en el metro, ¿no? El arañar como buen rockero. Pero era buen músico, él componía rolas, sí se la robaron, y sí murió el 19 de septiembre, y sí murió aplastado. Un día antes él había estado, él musicalizaba, porque te digo, ya era un cuate que andaba en el medio, él musicalizaba una obra de teatro de José Agustín que se llamaba Abolición de la Propiedad, y la podían ver en ese entonces en el Teatro Hidalgo. El Teatro Hidalgo también se cayó, entonces aunque Rodrigo no se hubiera muerto, la obra se iba a cambiar de ahí, ya no iba a haber obra. Ese es un recuerdo que queda presente, es decir, muere la gente por los temblores, pues sí, pero por fortuna en el temblor del 17, ¿cuántos poblanos murieron, no? Creo que hasta donde sé andan alrededor de los 20, ¿no? Más o menos. Aquella vez oficialmente eran 4.900, aunque mis cuentas yo digo que nada más en el puro, yo creo que en el puro Nuevo León vivían 3.000 o 3.500 personas, ¿no? Y difícilmente alguien se salvó porque el edificio se vino. Sí. En la unidad habitacional Juárez se cayeron 3 edificios. En el metro San Antonio Abad, 4 edificios llenos de costureras que no tenían registro, que eran ahí. Enfrente de la Alameda se cayó un Conalé lleno, en donde pues todos los niños decían que fulano, que mengano faltaba, y evidentemente se distrajeron, es decir, yo creo que murieron entre 9 y 10 mil personas, ¿no? Entonces esa fue una desgracia. Todo lo demás hemos generado de la cultura del temblor un mito, ¿no? Sí. Hemos hecho un mito, ¿sí? Si ahorita comienza a temblar, yo les digo, pues sálganse todos, o sea, no, ¿cómo nos vamos a quedar en este edificio que seguramente fue hecho con materiales de segunda? ¿Sí? Digo, esta mesa, por Dios, o sea,
Vean, esta mesa es como de segunda mano, ¿eh? Digo, creo que esas son las cosas. Y yo sí creo que lo malo que pasa en los sismos es por esta inconsciencia que tenemos naturalmente. Sí. En ese sentido siempre se nos da, ¿no? Somos buenos inconscientes, ¿no? Sí, Es más, somos bastante conscientes de nuestra propia inconsciencia y nos deja totalmente... Sí, somos creyentes de cualquier explicación que no nos da la lógica porque queremos creerlo, ¿no? O sea, toda esta cosa que estamos comentando de los que dicen que lo la traen. Sí, una de mis sobrinas pone, Dios santísimo. Y yo puse, ¿qué le pasó? Bueno, yo pensé que era alguien, o que mi sobrina estaba haciendo algo malo, pero lo expreso ahí. O sí. No, pero es una realidad lo que comentan sobre los mitos. Digo, ahorita también veníamos platicando de eso, le comentaba que yo crecí en Jalisco, y el mito más grande era que si en un temblor o en alguna situación caía la Minerva, que es un monumento, iba a caer toda la ciudad, ¿no? Entonces, yo recuerdo hace algunos años que hubo también un temblor leve, y lo primero que todo el mundo preguntaba era, ¿y la Minerva? ¿Qué pasó con la Minerva? El único mito de Guadalajara real era de que el Atlas nunca iba a ser campeón. No hay Se preservó por bastantes años, ¿eh? Pues sí, o sea, 62 años, sí. 70, no sé. Pues nada, o sea, digo, eso era el único mito válido en todo Jalisco. Y ya no existe. Sí. Ya no existe, ahora van las Chivas para allá a convertirse en otro mito. ¿Qué volcán? La gente decía, no vayas a vivir a Puebla porque está bien cerca el volcán. Ajá, sí. Por ejemplo, claro. y saben Esa está igual. Que si temblara el volcán, desgraciadamente no se lleva a nadie de Villaverde, pero es que el volcán está lejísimo. ¿Sí? O sea, que uno saque fotos con selfie con volcán, o sea, no quiere decir que esté a la vuelta de la esquina, ¿no? Estamos a 17, 18 kilómetros. Yo pienso, por ejemplo, una erupción como la de Krakatoa, que alcanzó ese nivel, que yo deseo que así es. Digo, es el Popo. Sí, bueno, debe tener una explosión digna del Popo, ¿no? Porque imagínense que, como si recuerdan, hace 20 años del Chichonal, ¿no? Sí. El Chichonal fue una magnífica explosión, ¿no? Y yo digo magnífica cuando agarra descuidado a todos, ¿no? Aquí, ya saben cómo se la pasó. Hubo un tiempo en que ya todos los días decían, mañana va a ser erupción. Sí. No, y todos estaban preocupados porque es que, ¿qué le va a pasar a las casas? Estamos lejos, o sea, no va a pasar. Sí, así es. Digo, ahora con lo del 19 ya en la noche, también los mensajes eran de va a empezar a caer ceniza mañana. Ajá. Entonces, al final no pasa nada más se emocionan. Es que la ceniza cae, pero como la gente la respira, pues no pasa nada que les dé siliconosis. Digo, y que mueran de eso también con todos los pulmones bloqueados. Sí, claro. Parte de la polución, ¿no? Igual fumamos entonces. No, pues es que es más sano fumar que jalarle al humo del volcán, por Dios. Aquello es azufre. Sí. Esto en cambio es, ay, qué coincidencia. Pues, es azufre más alquitrán. Así tiene una variante, ¿no? Sí. El alquitrán es para contrarrestarlo un poquito, entonces, no sé. Así es. Y bueno, pues andamos ya más o menos en tiempos como para empezar a hablar en serio, ¿no? Pero vamos a estar en comerciales, yo creo. Vamos a entrar. Pero seguimos en vivo en Facebook. Bueno, seguimos en vivo. Excelente. Acá estamos en comerciales, allá seguimos en vivo en los comerciales, señores. En un momento regresamos. Estás en Pulso Social Radio por Internet, la plataforma digital que da voz a los poblanos. Regresamos con nuestra programación. En un momento regresamos. Estás en Pulso Social Radio por Internet. En un momento regresamos. Estás en Pulso Social Radio por Internet.
Bienvenido a pulsosocialpuebla.com.mx, el único medio de comunicación en la ciudad de Puebla con un enfoque analítico y práctico. Noticias de actualidad, mesa de diálogos, entrevistas de interés popular, agenda política y programas de difusión científica. El Instituto de Psicología, Pedagogía y Ciencias Humanas presenta Inconsciente Colectivo todos los lunes a las 2 de la tarde. Segunda campaña Reciclatón 2022. Centros de acopio en Atlixco, Puebla, Tlaxcala y Texmelucan. La CAM. Literatura y artes contra las adicciones y la violencia en México. Nos patrocinan La Huerta de Coajomulco, Tonali. Eventos culturales, Región Puebla. Instituto Aikikan. Contáctanos al 2222 43 2603. Bienvenido a Pulso Social Puebla. Ubicados en la 25 Oriente, número 407, Colonia Chulavista, Puebla, Puebla. Contáctanos vía WhatsApp al 2221 192103. Transmitimos de forma simultánea en todas las plataformas sociales. Es momento de que seas parte de nuestra comunidad. Albergaba la prepa 1 y del otro lado pues albergaba parte de la Facultad de Derecho también. Ya regresamos. Ya regresamos también. Y bueno, no vamos a lo que ya dijimos. Ya fue dicho. Y la universidad estaba creciendo realmente, y después, bueno, a los 7 años pues estalla la guerra, que fue una guerra bastante desordenada, pero vivir en Córdoba pues significaba que la guerra afectaba directamente. Su padre era un hacendado muy rico, su madre, la señora Petit, era una señora francesa, ¿no? Sí. O sea, no es como ahora que, es que mi tatarabuelo fue francés, yo soy francés, ¿no? Sí, o no, mi querido Roberto Guyot, ¿no? O sea, no, ¿y por qué me refiero a eso? Porque era, pues, una familia clase mediera, es decir, tenían una hacienda grande, muy grande, tenía una madre francesa, tenía un papá que era un señor que tenía cultivos, sobre todo de naranja. En realidad, a Jorge Cuesta lo mandan muy joven a la Ciudad de México. Él viene como a los 16, 17 años a estudiar a la Facultad de Química. Es lo que te digo, los que de veras se dedican a las letras no están en el Coli. Yo sé. O sea, los del Coli nada más ganan la beca del IMAC. Y ya sabes que casi pagas por recibirla. Y conoce sobre todo a Javier Villorrutia, que Javier Villorrutia es un año más chico que él, sin embargo es un hombre con una cultura vastísima, sí. Y entre ambos eran verdaderas... eran la guía de los contemporáneos ahí. Es que en realidad ese sería el punto, o sea, qué tanto es contemporáneos, pero bueno, estos... comienzan con un proyecto de una revista en 1921, es decir, cuando Cuesta tiene alrededor de 18, sí. Villaurrutia y Owen tienen 17, el más grande en ese grupo, Torres Bodet, tiene 22, y el más grande pues es Gorostiza, sí. Que tiene 25 años, es decir, son una serie de chamacos, y van a empezar... Y van a conocer, y es el punto, que van a conocer a Antonieta Rivas Mercado. Cuando hablan de contemporáneos, en realidad Antonieta parece ser como que alguien que ayudó, pero está como relegada siempre, ¿no? Rivas Mercado era la hija del arquitecto Rivas Mercado. ¿Qué hizo ese señor? Pues no hizo grandes cosas. No se han caído, por eso están ahí. El monumento a la revolución, sí. Cositas. Sí, o sea, cualquier cosa, o sea,
Y era inmensamente rico y tenía una hija inmensamente dadivosa. Desde el principio, desde la segunda revista que hacen, Ulises, en 1924, pues como que en 1924, donde ya se suman Cuesta, Owen, Ortiz de Montellano, es decir, se empiezan a sumar, pero ojo, nunca, o sea, eran parte de una revista, pero muchos de ellos entre sí nunca fueron amigos, ¿no? Sí, ¿no? Se puede decir que, por ejemplo, la relación entre Torres Bodet y incluso Gorostiza, estaban como ríspidas algunas relaciones. Bastante, digo, hay unas cartas entre Gorostiza y Cuesta verdaderamente ofensivas, ¿no? Recuerdo que cuando se va a Italia, a Roma, le manda, Jorge Cuesta hace una crítica sobre el arte, y una de las ofensas terribles que le manda Gorostiza a decir, le dice: entiendo tus apreciaciones y créeme, te felicito, porque alguien que puede deducir desde los cromos lo que es una obra de arte, yo digo, por Dios, qué ofensa, ¿no? Porque sabía que Jorge Cuesta, a pesar de que era una familia pudiente, ahí hay uno de los grandes mitos, ¿no? De esos de que, güey, si no estudias química te desheredo, pero comienza a vivir muy al margen, ¿no? Sí. Eso sí, siempre andaba el tipo de trajecito, ¿no? Sí. Además, dicen que era muy notorio porque decían en algunas bromas que era el único mexicano que medía más de 1.90, ¿no? Un tipo alto, flaco, desgarbado, y siempre andaba de traje porque todos ellos venían de una cultura de los dandies, ¿no? Sí. Era cuando los poetas eran decentes y usaban... Cuando se vestían bien. Cuando se vestían bien, iban de corbatita, Y les digo, y en 1925 aparece, hay dos cosas por las que se unen. Una, por la denuncia pública hecha en el Congreso acerca de la homosexualidad de varios de los integrantes, sí, que ya recordábamos, y no eran ofensas, eran descripciones, ¿no? El problema era la parte que se quejaba, ¿no? La parte que se quejaba, que eran los seguidores de Diego Rivera. Pero en ese escenario aparece María Antonieta Rivas Mercados, que sin haber sido nunca parte, inclusive en realidad toda la obra de María Antonieta se resume en un solo volumen. No era una escritora, no era una actriz, no era una pintora. Pero sí, estaba en el medio. Claro, fue amante de Roberto Montenegro. Sí, era una mujer muy atractiva y con mucho dinero, y que todas las empresas, inclusive la primera gran empresa, la del teatro, el Teatro Ulises, pues ella es la que pone todo, y además no solamente paga todas las producciones, sino consigue el teatro y literalmente mantiene a los que se dejan ahí, ¿no? Sí. Comienzan a trabajar a Eugenio de Ors, comienzan a trabajar a Guida, Valerí, es decir, el mundo comienza a entrar en el mundo real. Creo que en ese momento es cuando se empiezan a definir, que les digo, creo que salvo el trabajo colectivo de la antología de poesía mexicana, y el primer y el segundo número de contemporáneos, en realidad el grupo nunca estuvo unido, ¿no? Era difícil aparte que se vieran todos. Pues sí, digo, yo creo que entre ellos eran insoportables, sí, ¿no? Sí. Digo, imagínate a Novo, a Torres Bodet, a Cuesta criticando a todos, güey, o sea, sí, el otro queriéndolos besar, no, digo, era... O sea, no había esas condiciones, y ya desde entonces Gorostiza se empieza a separar, sí, porque pues era el más grande y era reconocido, y se va a Italia, ¿no? Se va a Italia, y aunque mandaba desde allá sus colaboraciones, pues no era parte, digo, no era como el círculo de poesía, carnal, que se ponían pedas, no, a veces se juntaban o no me explico, se juntaban, pero no me explico cómo hacían consejo, güey, si no tenían internet, ¿no?
A ver, ¿te has pensado? Sí, no, sí, sí. no es como ahora que te mando el texto. Pero ¿no? mira, existía el Zambos de los Azulejos, entonces era como su Zoom. Bueno, pero claro. aparte era una cuestión social en ese momento, Claro. pertenecer a un grupo aunque no pertenecieras a ellos, era más Ser parte una de. postura, incluso política. Pero sigue siendo hasta Sí. la fecha, ¿no? Sí, Y claro. no vas a Profética, no perteneces a la cultura poblana, ¿no? Digo, A cierta con cultura la pena. poblana. No, a la cultura poblana con mayúscula. Por eso llegan hasta los de la UAP, ¿no? Mi querido Bodio llega ahí, digo, Para diversificar opciones. Sí. así es. 100 años, qué rápido se están pasando, ¿no? Sí. Viene porque en realidad, así como hablábamos la vez pasada, yo creo que en 21 comienza este proceso. Ahora, es curioso porque es la única vanguardia en todo el mundo que decide no ser vanguardista. Ujú. Nadie es vanguardista. Cuesta, escribe en endechas, escribe sonetos, traducen a los poetas del siglo XVI, Sí. algunos del XX. Traducen clásicos. Claro, Villaurrutia escribe nocturnos al Sí. puro esplendor romántico. Sí, sí, sí. Digo que los moderniza, sí, pero escribe endechas, escribe décimas, ¿no? Sí. Décimas que, Octavillas en algún claro, punto. no, Octavillas era Sí. Sor Juana, güey, o sea, No, pero sí llega a tener algunas. Que recuerde, no. Cuando hace teatro, cuando hace teatro. sí, le va metiendo. Mire usted, señor, que es una obra que, por cierto, aquí en Puebla se podía conseguir en las librerías de uso. Sí. En En sus autos profanos son buenísimos. los autos profanos de Villaurrutia. Sí. Sospecho que usted está hablando de Sor No, Juana. no. No es cierto. Pero No, es que hay un diálogo, ¿no te acuerdas? Sí, De claro. María Luisa, que dice: yo también a ti en el futuro, a ti en el presente y a ti en el Creo pasado. que uno de los grandes hallazgos que hace justamente contemporáneos, si recuerdan la generación del 27 española, León Felipe, Cernuda, Ujú. Todos ellos surgen a partir de la recuperación de sus clásicos, Sí. de Góngora y de Quevedo. Sí. En 1929, Hermilo Abreu Gómez encuentra el manuscrito de Sor Juana y comienza un trabajo sobre Sor Juana. De hecho, esos son los primeros trabajos y acercamientos que hay A Sor Juana. a Sor Juana, que había vivido 300 años antes, ¿no? Sí. Es decir, es una especie de línea de conexión de la generación de contemporáneos 28 con la generación del 27 español, ¿no? Además de que eran muy También recuperaron un poco a ¿cómo se llamaba? Sigüenza y Góngora, todo. Ah, sí, claro, Tenían- claro, porque No, tenían porque a los través, sabios de eso. a través de Sor Juana pueden recuperar a varios Sí. de esos sabios eruditos que había, ¿no? Inclusive ponen en su lugar a Amado Nervo, lo cual hasta la fecha celebro, ¿sí? Leen, ya comentaba ayer, leen por primera vez a Díaz Mirón, pero también leen a Manuel José Otón, ¿no? Ujú. Es decir, reivindican cierta parte de una poesía que la verdad no da para mucho, ¿no? Sí, de un ¿Qué es eso? romanticismo muy copiado de... Claro, y por ejemplo, González Martínez en realidad era una especie como de tutela mayor, pero que no embonaba, Ajá. es decir, no tenía poetas de su generación. Y los de la nueva generación, pues lo veían con tal respeto que no lo Sí, sí. integraban, ¿no? No pertenecía Su onda ya no era la claro. onda. Y el que pudo haber sido el comandante jefe de ese movimiento, pues se murió en el 21, que fue justamente Ramón López Velarde. Sí. Entonces, es una generación que creo que la antología responde al sentimiento de orfandad. A ver, vamos a ajustar la cuenta con los papás que están, y vamos a quitar a los que no deben estar, Sí. y vamos a apostar, te digo, como en democracia inglesa del siglo XVI, vamos a apostar por nosotros mismos, ¿no? Sí. Que es la mejor apuesta que se juega. Inclusive hay una publicación que se hace y que la hace García Maroto, que es un libro muy extraño, creo que se tiraron 500 ejemplares en Madrid, que se llama Retrato de los Contemporáneos. Evidentemente, como todos, incluyendo la antología, el único que falta sigue siendo Cuesta, ¿no? Porque Cuesta, pues era un poeta muy discreto, que más bien era un gran crítico. Era
una de las mejores críticas, la de Wehrmacht, por ejemplo, o una crítica muy interesante que hace Cuesta, que además es todo un misterio, que es una crítica que hace al Capital, al primer volumen del Capital de Karl Marx en la traducción de Wenceslao Rosas, y la hace en 1937. ¿Y por qué se vuelve extraña esa crítica? Digo, porque como todos mis queridos oyentes, pues todo el mundo somos eruditos en fechas de ediciones, pues entonces sabemos que en realidad el Fondo de Cultura publicó la primera edición, el primer volumen, en 1942. Entonces la pregunta era, ¿qué leyó Cuesta? Sí. Porque se refiere a esa edición. Bueno, se refiere a esa traducción, que era la traducción de Wenceslao Roses, que es la traducción, digo, la que llegó, incluso sí llegó aquí, sí, esa, ¿no? La de Fondo de Cultura en 3 volúmenes, que era la que antes todos los chavos ahí de la UAP llevaban en el hombro. Nunca leían el volumen 3, güey, porque era mucha matemática para lo suyo, ¿no? Leían el capítulo 23 del volumen 1, si acaso, la acumulación originaria del capital. No sabían que existían las tesis de Feuerbach. Pero es que no las leían, recitaban lo que sus maestros les decían. Como sigue pasando. Así es. Y bueno, las tesis de Feuerbach, en realidad nada más se sabía la última, sí. Era la única, no la entendían, ¿no? Eso de que no hay que aprender la realidad, hay que transformarla. Hasta la fecha muchos caminan por la calle diciendo, ¿qué quiso decir Feuerbach? ¿Por qué Marx se puso a leer a un cristiano? O sea, no, problemas existenciales, sí, duros. Los hacen entrar en ansiedad. Pero la verdad eso es falso, no creo que lleguen a tal nivel, ¿no? Dicen Feuerbach, siguen llamándolo Feuerbach, o sea, desde ahí tenemos problemas, ¿no? Y evidentemente nunca se atreverían a consultar la esencia del cristianismo, que es contra donde se pelea Karl Marx, justamente. El artículo de Cuesta se llamaba algo así como Marx no era científico, ni historiador, ni inteligente, era un loco. Esa crítica fue muy mal recibida aquí, ¿no? Sobre todo por la izquierda, una izquierda que era más real que la de ahora, ¿no? Pero esos mismos argumentos contra Marx, que aquí decían, bueno, pues es que, sobre todo la izquierda, cuando revisa esos documentos de Cuesta, pues dicen, es que este güey no entendió nada de Marx. Años después, Leszek Kolakowski, dicen que es el filósofo más importante, lo que hace es reproducir lo mismo que decía Cuesta. Pero lo dijo Leszek Kolakowski, apoyado por el Papa. Y entonces cambia y configuran y hacen creer que Leszek Kolakowski es un gran... De hecho, vino Leszek Kolakowski a México y tiene un libro publicado en Vuelta que se llama La modernidad siempre a prueba, ¿no? Que es un librazo también. ¿Cómo se llega a todo esto? Creo que todo esto que podemos compartir, digo, algunos que nos gusta, pues somos los herederos más directos de contemporáneos. Sí. Y los que hacemos crítica somos, yo en lo personal me pienso heredero directo de él. Uh-huh. Él sirvió de aliento no solamente a mí, sino a muchos de mis compañeros, pues para trabajar esto de darle seriedad al asunto crítico, ¿no? Sí, porque... No nos empiezan a presionar, no es posible, qué horror. Mira, no volteen para allá nadie, de todas maneras. Okay. No está prendida. Así es. ¿Y tú, Jorge Cuesta, qué piensas tú de Jorge Cuesta? Yo tengo una relación bien complicada con Jorge Cuesta. Bueno, es que Jorge Cuesta tuvo varias relaciones complicadas. Una fue con Villaurrutia, la otra la acabamos de conocer, es con José Luis, de ahí el cabello rojo. Siempre te dicen que... No, sino que Jorge Cuesta debió... Sí, claro. Sí, fue culpa de él. Entonces, ¿por qué es como...? No, porque siempre te dicen en las... saliendo del cole y te dicen, no, es que canta un dios mineral y lo endiosan por canto un dios mineral, pero justamente es esto, o sea, no ven la parte crítica de un escritor que puede dar una lectura diferente de otros textos y se quedan con esta idea de que
el poema más grande tiene que ser el más importante de la producción del autor, ¿no? Y lo endiosan a través de ello. No estoy diciendo que no tenga su valor personalmente como tal. No me gusta Canto un Dios Mineral. Me parece como que un poquito de más, como que desde mi apreciación era como un show off, como voy a presumir que puedo hacer esto. Pero creo que el valor de Jorge Cuesta, así como de muchos otros escritores de la época, estaba en la crítica. Por ejemplo, también, no solamente de Cuesta, sino de Novo y de Villaurrutia, estaba más, creo que, en cómo apreciaban las otras obras. Y que los hacía separarse de la cosa ya instaurada del mexicanismo, y justamente de lo que estabas diciendo, de acabar con esta idea de la paternidad, incluso desde la idea de la revolución como el padre de este nuevo país, que ellos entendían así. Claro, tanto así que se terminan burlando, ¿no? de Miguel Alemán cuando dicen el cachorro de la revolución. Una de las cosas interesantes que dice Christopher Domínguez es que, en cierta manera, toda la gente inteligente en este país está obligado a leer a Cuesta. Incluso está obligado a hacer un ensayo. Incluso está obligado a hacer su tesis doctoral. No, pero fíjate, a mí me parece, y coincido, digo, y ayer lo decía, yo me tardé muchísimo, yo me pasé 10, 12 años buscando la grandeza de Canto un Dios Mineral, hasta que un día me permití leerlo como un mal poema y entendí todo. Sí. Pero Jorge Cuesta, yo creo que yo no sé, tenía la intuición del poeta. Pudo haber trabajado su poesía, sin embargo no lo era un gran crítico hacía, como poeta, o sea. Por ejemplo, yo siempre dije que a lo mejor haciendo un buen verso se puede convertir, ¿no? A todo el mundo, ya saben, se llenan de la boca diciendo Uncle Pop de Des viene ese pavo Liclazar, ¿no? Digo, el legendario verso, porque es un verso, ¿sí? De Mallarmé. Sí. Pero ¿qué pasa si alguien que no conocía a Mallarmé avienta un endecasílabo diciendo apenas fiel como la sal prefiera? Digo, es tan espectacular uno como el otro. Sin embargo, ese soneto, yo me jalo, ¿cómo lo dejó ir? O sea, lo tenía, sí. Era suyo y lo dejó ir, sí. ¿No? O sea, creo que eso define bien la poesía de Cuesta. A veces su perfeccionismo técnico, que era como que, creo que era, en él cabe perfectamente el tipo que pulía tanto lo que escribía, que por ejemplo a su poesía terminó matándole la poesía, ¿no? Sí, yo creo que tenía que ver con su formación como ingeniero químico, o sea, era ese... perseguir esa perfección de la sustancia sobre la forma. Bueno, de hecho, de eso se trata por eso es canto un Dios mineral, ¿no? Sí. Y hace una señal, ¿no? Llega a la punta y desde aquí una señal. O sea, una señal chiquita. Bueno, no sé si fue una señal chiquita o una batiseñal, pero es una señal. No fue la roqueseñal, no. Pero bueno, no, yo creo que a la fecha, los 121 años de Cuesta, sí. Para el 28 vamos a tener que prepararlo, ¿no? Porque creo que, yo insisto, los años 20 en la cultura universal son los años de donde venimos todos, ¿no? Sí. Sí, en todas las culturas pasó algo hace 100 años. Excepto Palma, ¿no? Sí, bueno. O sea, Palma está fuera de esto, ¿no? El güey debe venir como de la cultura de mesopotámica. No, que viene de la cultura de ahí de Cholula. Bueno, pero no de Santa Isabel Cholula. Bueno. O sea, ni siquiera le toca el barroco, ¿no? Ya estamos terminando, ¿verdad? Pues bueno, reiterando nada más, a lo mejor ahorita lo de la invitación. La invitación para el 28. Para el día 28. ¿Qué? ¿El 28 qué? 28 de septiembre, 28 tiempos libres, presentándose a las 7 de la noche. Se va a presentar, sí, y creo que lo interesante es pues ver cómo se puede convivir en una lectura, sí, ¿no? Claro. Ya hubo una lectura muy seria, que era porque de repente llegaron algunos correos diciendo que por qué invitaba a los que invitaba.